Bueno, que sean bienvenidos de nuevo a la casa, al Centro de Arte Hernández Quero, el Palacio Ruiz de Castro, este maravilloso espacio. Lo primero, pues me gustaría agradecer a todos los trabajadores de la fábrica que estáis aquí, daros la calurosa bienvenida porque os lo merecéis, porque es la parte más emotiva de nuestro trabajo y os estamos muy agradecidos hoy de vuestra asistencia. Hoy tendrá lugar la tercera ponencia de este ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial de Motril, con la ponencia La salvaguarda del patrimonio industrial a través de la memoria oral de la fábrica del Pilar y que nos acercará a otra forma de ver los hechos históricos, como es verlo bajo el punto de vista de las personas que lo vivieron. Pero primeramente me gustaría cederle la palabra a la alcaldesa Luisa, a agradecerle su asistencia aquí entre nosotros y que quiere dirigirle unas palabras. Muchas gracias, Madrid. Yo voy a hacer también muy breve porque estamos deseando de escuchar a Estefanía, que es para lo que hemos venido. Bueno, pues daros las gracias a todos, ¿no? Estamos viendo cómo el patrimonio industrial azucarero pues está, ¿no? Genera expectación e ilusión. De hecho, el ciclo de conferencias se puede decir que darle la enhorabuena porque está siendo un auténtico éxito y se está llenando esta sala. Yo creo que es importante, como también entendíamos que es muy, muy importante no solo preservar los restos físicos, como es el caso de la fábrica del Pilar y con todas esas obras que se van a iniciar ya prácticamente en unos días, sino que también entendíamos que era muy, muy importante preservar también los testimonios, porque al final, bueno, todos estamos en un momento determinado, pasamos por la vida, pero en un momento dado nos tendremos que ir, ¿no? Y es una pena, bueno, pues que todos los testimonios de la mayoría de las personas que os encontráis aquí, que habéis vivido, que habéis trabajado, ¿no?, en la fábrica del Pilar, pues se perdieron. Así que yo creo que la labor que ha hecho Estefanía y que ahora nos explicará Estefanía, muchas gracias, es tanto o más casi importante que la preservación de lo que es el patrimonio en sí, el patrimonio físico. Así que nada, Marín, muchas gracias y darte la enhorabuena a ti y a tu equipo por este magnífico ciclo de conferencias. Gracias, Luisa. Porque la memoria oral, como bien ha dicho Luisa, son las historias de vida que tienen que prevalecer a lo largo de la historia. La memoria de vida de los trabajadores son el alma de la fábrica y con ello el sentimiento de identidad se hace realidad, creando un vínculo entre el pasado y el presente, el futuro entre el presente y el pasado a través del presente, recuperando el sentido de lo propio, de aquello que por tradición nos pertenece y que tenemos que amar para encontrarnos con nosotros mismos y con nuestra cultura milenaria. Recuperar estos testimonios supone recuperar los conocimientos de las técnicas, las tradiciones y expresiones orales de una época clave para la historia de Motril y volvernos a situar en el centro de la misma como personas únicas que sois y que nos ayudaréis a comprender mejor todo lo acontecido desde el punto de vista económico, cultural y social. Vosotros formáis y sois la historia de la fábrica del Pilar en una época determinada, obviamente, y habéis podido construir esa historia de la mano de Estefanía, quien con su profesionalidad y cariño ha pasado por el corazón de todos y cada uno de vosotros, para abrir una vía de conocimiento que quede para las generaciones venideras y que tienen el deber de conocer su patrimonio, así como de conservarlo y transmitirlo. Estefanía Fernández es antropóloga y gestora cultural. Inició su trayectoria académica y profesional en la Universidad de Granada y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Ciudad de México. Ha trabajado para el sector público estatal, el Instituto de Patrimonio Cultural de España y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Asimismo, ha trabajado con diferentes grupos de desarrollo rural en Andalucía y con asociaciones y empresas privadas, participando en proyectos de investigación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, especialmente relacionado con prácticas productivas tradicionales y sus paisajes culturales. Elabora expedientes de declaraciones PIC para la Delegación de Cultura, además de participar en candidaturas para la UNESCO e informes de salvaguarda para la Administración. Suma formación y experiencia en gestión cultural, en proyectos de museografía, comunicación cultural y diseño de rutas turístico-culturales y lo acompaña en la actualidad con Pueblos con Marca, una iniciativa interdisciplinar para que los municipios tengan una imagen de marca diseñada acorde a su patrimonio territorial y se registre la memoria oral local.
Así que, con la conferencia que más emociones y recuerdos va a despertar, vamos a pasar todos hoy por el corazón para construir la historia y reconocernos como parte de ella. Como dijo Paul Thompson, la memoria oral es la más nueva y la más antigua forma de hacer historia. Así que, Estefanía, hoy te toca a ti hacerla con la ayuda de todos ellos. Bueno, voy a hablar brevemente sobre el origen del proyecto, sobre cómo ha sido llevado a cabo y en qué ha consistido esa recopilación de la memoria oral de la azucarera de Nuestra Señora del Pilar, también conocida popularmente como Fábrica del Pilar, que en su siglo de productividad, de actividad, desde 1883 hasta 1985, pues no solo supuso modo de vida para muchas familias de Granada y de la provincia, sino que a día de hoy sigue perviviendo una función identitaria y simbólica muy importante. Este proyecto surge a raíz de la estrategia de la Concejalía de Patrimonio Industrial de hacer un proyecto antropológico para la puesta en marcha del Museo Industrial del Azúcar. Parte del objetivo de documentar, poner en valor y difundir la memoria oral y los elementos del patrimonio cultural inmaterial. Esto se entiende como todo lo que se expresa a partir de los conocimientos, a partir de los bienes materiales, muebles e inmuebles, las manifestaciones culturales. Y decimos que es un instrumento de salvaguarda porque, según la Convención de Salvaguarda de 2003 de la UNESCO, salvaguardar significa identificar y transferir conocimientos. Para ello, en primer lugar, hemos intentado registrar todos esos relatos orales junto a la documentación biográfica o documentación documental, propiamente dicha redundantemente, para crear un archivo de la memoria oral de la fábrica, que sirva, como es lógico, para la investigación y también para dotar de contenido al proyecto museográfico. Sin embargo, no solamente registrar por registrar, hay que difundir, ¿no? Y de este modo estamos también llevando a cabo, en breve presentaremos una publicación monográfica, unos audiovisuales, unos documentales, que luego ahora brevemente comentaré un poco. Y luego la última parte, que es la de revitalizar, ¿no? Que son procesos que se llevan a cabo durante todo este trabajo y para lo que es imprescindible la participación, para que la propia comunidad sea la que difunda, transmite y ponga en valor su propio patrimonio. Ahora no pasa. Pero ¿por qué salvaguardar, no? Aquí muchos de los presentes verán esa chimenea detrás de esas letras y le evocará recuerdos de familia. A algunos le evocará experiencias sensoriales acerca del humo, acerca de los olores a melaza, del bullicio de las máquinas, incluso de los acarretos por las calles, ¿no? Esos sentimientos, esa significación personal que hacemos, familiar, social, tiene un contenido simbólico, y este contenido simbólico es el que configura la identidad, quiénes somos y a dónde pertenecemos, ¿no? La pertenencia a un grupo, pertenencia a un territorio, ¿no? Esta monumental, para quien no la conoce, imagino que todos los que presentan aquí la conocen, es una monumental edificación fabril que fue incluso inscrita en el Catálogo General de Patrimonio Histórico como inmueble y alberga un legado material e inmaterial enorme que atesora hitos tecnológicos, hitos sociales, vivencias y un conocimiento, y esto es muy importante, basado en la experiencia individual, colectiva y social. Al valor patrimonial, histórico, etnológico, artístico, se suma otro muy importante, el que hablábamos al principio, ¿no? El identitario, el simbólico. Cómo la fábrica ha configurado también la población de Motril, los asentamientos, el paisaje cultural y también el modo de vida para esas familias locales y foráneas que trabajaban tanto en la fábrica misma como en la monda. La urgencia de recomponer estos fragmentos del pasado viene por factores biofísicos evidentes. Desaparecen los protagonistas. Hace más de 40 años que cesó la actividad. Además se suman cambios en los modos de transmisión, cómo se transmite la oralidad, cambios incluso en la cultura de trabajo, ¿no? Hoy día todo está automatizado, ¿no? Y urge esa necesidad de reconocer ese pasado industrial, esos hitos tecnológicos,
que incluso la semana pasada Agustín Castillo nos mostró, ¿sabes?, tan interesantemente, pues desde, por ejemplo, de cómo se utilizó por primera vez el hormigón para construir una chimenea, ¿no?, o cómo se tomaron modelos de esta fábrica en concreto para construir otras fábricas de la provincia. Entonces, bueno, se trata de reavivar la memoria colectiva y hacerlo mediante la participación, ¿no?, sobre todo con la oportunidad de rehacer un discurso no solo centrado en esos objetos tan excepcionales que hoy día se preservan en la fábrica, sino también haciéndolo vincular con esos conocimientos, con esa experiencia, con esas manifestaciones, ¿no?, haciendo un discurso integrador, ¿no?, porque, como aquí digo, de lo que se trata, en definitiva, es de que las generaciones de dentro de 200 años pues sepan cómo vivieron y cómo pensaron los abuelos de sus abuelos. Sepan también interpretar su paisaje y sepan, con la puesta en valor del patrimonio, ¿no?, que yo lo simbolizo ahí como ese testigo que se va dando en la carrera, ¿no?, de uno a otro, que esa puesta en valor puede llevar a cabo proyectos de desarrollo y proyectos societarios alternativos, cuando hoy día, pues bueno, la producción de azúcar ya ha desaparecido. Todo esto, bueno, comienza, pues evidentemente, pues cimentándolo el proyecto, ¿no? La primera fase, los primeros meses, pues bueno, estudiando los contenidos, haciendo una revisión documental bibliográfica, definiendo el objeto de estudio, haciendo visitas y reuniones con los participantes para hacer propuestas, ¿no?, de colaboración, estableciendo esos criterios de qué se va a seleccionar, qué se va a registrar y qué informantes se van a seleccionar. Que sean representativos, por ejemplo, diversidad de voces según género, edad, procedencia, ocupación en la fábrica, atendiendo a los marcos espaciales, territoriales y temporales de las manifestaciones y haciendo extensivo, y siempre esto lo teníamos en mente del inicio, abierto a identificar otro elemento del patrimonio inmaterial más allá de la fábrica. Junto al relato oral, el que hablaré a partir de ahora, ha sido imprescindible esa revisión bibliográfica y la recuperación de una de las grandes joyas de la fábrica, entre otras miles que tiene, es su archivo histórico. Y bueno, en el que hemos podido, pues bueno, analizar por lo que son libros de personal que datan de los años 30 o libros de matrícula, los contratos de compraventa de caña, comunicaciones que se hacía con la Sociedad General Azucarera y otras empresas, bocetos, planos. Todo requiere, pues bueno, organizar la información en fichas identificativas, con su protocolo de entrevista, tanto generales como luego ya específicos para cada entrevistado. Listados de todo tipo de ocupaciones, de procedimientos, de agentes, ¿no? Porque lo que nos interesa aquí en este proyecto es conocer los saberes, cómo se originan los saberes, cómo se transmiten, cuáles son los procedimientos útiles y espacios asociados, las condiciones de trabajo, las condiciones de cómo vivían, y uno de los aspectos más importantes ha sido el de recoger esas valoraciones de la experiencia que tuvieron los trabajadores en su propio puesto de trabajo, ¿no? Y esas reflexiones que muchos me han hecho acerca de la repercusión familiar que tuvo el hecho de trabajar allí o la repercusión que ellos perciben social, ¿no? Llegamos a la segunda fase, bueno, ya en sí del trabajo antropológico, de localización de entrevistas, de selección, de un poco de desarrollo de los contenidos, del acopio de todo el material gráfico. Y es la hora de identificar estos elementos del patrimonio cultural e inmaterial, que es un término que ahora se dice mucho en los medios de comunicación, ¿no? Y que significa que aquello inmaterial, todo lo que son saberes, usos sociales y costumbres, está íntimamente vinculado, no se puede separar de lo material de los objetos. Bueno, y en la definición que se da de la Convención de la UNESCO, bueno, pues es patrimonio aquello que es relación del ser humano con su entorno, el que genera una transmisión de padre a hijo, de madres a hijas, el que estructura la vida de una comunidad, elementos que son compartidos y que otorgan un significado a la comunidad. En este trabajo, pues bueno, se han recopilado un total en este primer bloque de 22 historias de vida, que han sido como, bueno, unas 45 horas en bruto de memoria oral,
realizadas a trabajadores, antiguos trabajadores y trabajadoras de la fábrica, y a familiares de trabajadores que ya no están, pero que por la incidencia que tuvo esa experiencia en la familia, pues bueno, nos han aportado datos de muchísimo valor. Los relatos abarcan entre 1940 y el cierre de la fábrica, unos años posteriores más, pues bueno, atendiendo al periplo ese que tienen ciertos trabajadores que luego son trasladados a otras fábricas hasta su jubilación. Y algunos relatos que, gracias a la oralidad que se mantiene en algunas familias, pues algunos relatos que hemos podido obtener interesantísimos de principios de siglo. Generalmente han sido entrevistas que han sido realizadas preferentemente en la fábrica, a excepción de casos que, bueno, nos movimos a los hogares por cuestiones de movilidad, era más práctico. Y digo preferentemente porque ese era el motivo de resituar a la persona dentro del espacio en el que estuvo trabajando y así, pues bueno, recuperar elementos que habían desaparecido de su memoria inmediata. Constituye, bueno, como comentaba, un primer bloque de entrevistas, el primero que se hace, y supone una obra colectiva y abierta a la participación. Y a esto me refiero no solamente a motrileños y a motrileñas, sino a trabajadores que venían de Salobreña, de Ítrabo, de que venían incluso, que estamos contactando del Valle de Lecrín, de la Alpujarra, ¿no? Una obra muy abierta a la participación. A nivel metodológico ha sido imprescindible la recopilación de fotografías antiguas de los propios informantes. Ya, además del valor documental que tiene, ha servido para que las descripciones que hagan, que nos hicieran, fueran muy precisas y bueno, y cada vez Pepe creo que está recordando, está visualizando su foto, comiendo azúcar. Son fotos relevantísimas porque apenas no hay fotos de grupos de trabajadores como en otros centros productivos, ¿no? O bueno, por lo menos estamos intentando localizarlas. Cada historia de vida ha requerido un análisis propio, una categorización, una secuenciación según bloques temáticos y una edición en audiovisuales con fines de documentación. Aquí decimos que, bueno, que la recopilación y la transmisión ha sido participativa en la medida en la que han sido los propios trabajadores y trabajadoras las que nos han acompañado, como es lógico, a conocer los entresijos de la fábrica, a conocer los complejos procesos de trabajo, haciendo, bueno, que la comunidad aportadora sea la que interprete su propio patrimonio, y nos diga, esta persona os puede contar, o esta persona puede transmitir el patrimonio, o cómo transmitirse. Se activan también procesos de puesta en valor. Y esa vinculación, que debe ser bidireccional, ¿no?, tan importante entre comunidad, territorio y en este caso el museo. La recuperación de la memoria pues abarca ámbitos, como comento aquí, ya no solamente los técnicos enfocados a futuros inventariados, registros o acciones de restauración de maquinaria o nueva vía de investigación, sino a nivel sociocultural, ¿no? Espacios de la memoria, espacios de encuentro, de sociabilidad. No solamente se ha registrado, también se ha analizado lo que es esta cultura de trabajo, ¿no?, a raíz de los relatos orales. La memoria oral la hemos diferenciado en diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos es la organización laboral, que voy a explicar brevemente, en el que cómo se estructuraba la fábrica por sección y departamento, qué categorías laborales había, desde trabajadores fijos a temporales, o ese escalafón laboral, pues desde aprendices del primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Luego el peonaje a partir de 18 años, todos los oficiales, encargados, especialistas, hasta ya los altos mandos, ¿no?, o altos cargos, mejor dicho. Cómo se accedía a la fábrica también, pues ya fuese por concurso de méritos dentro de la sociedad general azucarera, o por oposiciones, o por exámenes, o incluso por recomendación familiar. Y de hecho nos consta que hay familias, varios miembros de una misma unidad familiar han trabajado en la fábrica hasta incluso durante generaciones, ¿no?, seguidas. Y también pues cómo se transmiten esos saberes, es decir, si se mantenía esa fórmula hoy día desaparecida de transmisión de maestro-aprendiz, ¿no?,
que era lo más común en estas décadas, o formación reglada, o formación en cuadrillas y los ascensos laborales. Porque otro de los aspectos que singularizaron a esta fábrica fue aunar en un mismo espacio diferentes oficios tradicionales, y todo ante la necesidad de proveerse ella misma de materiales y de piezas. Bajo la dirección se encontraban 4 grandes secciones: administración, cultivo, fabricación y mecánica. La administración, se encargaba de cuestiones, contratos, compras, y ahí incluía, como es lógico, el personal administrativo, administrador, secretario, auxiliares, los subalternos, el listero, la jefa de limpieza, el jardinero, la cocinera. Aquí no sé si se aprecia, pero los oficios, las ocupaciones que tiene un artedisco fueron aquellas que desaparecieron prácticamente el año 60, pero que aquí han sido recogidas. Sin embargo, el oficio de mandadero, aquí tenemos un informante que ejerció de mandadero, ¿no? Luego el personal del botiquín, el servicio de guardería, tanto de la fábrica como del almacén, como del apero, las personas que se encargaban del coche de caballo, de la dirección, o de los automóviles, el famoso Chevrolet o el camión El Saure. Bajo la sección de cultivos, era todo lo que refería al aprovisionamiento de la caña de azúcar, y llevaba a cabo el personal de cultivo, desde el jefe químico, jefe de cultivo, el oficial, el auxiliar, el vigilante de campo. Luego también se encargaba de lo que es el análisis de la riqueza de la caña, tanto de la procedente de la haza de cultivo como la que se tomaba de muestra en la propia el proceso de fabricación. El laboratorio, este laboratorio que se inició en los años 70, que analizaba la riqueza con fines del pago por riqueza a labradores, en el que había también había un químico de la cooperativa cañera también, auxiliar de laboratorio, y aquí existe esta peculiaridad en la que había peonas, peón femenino, ¿no? Aparecía en los libros de registro, mujeres encargadas de trabajar como técnicas de laboratorio. Oficios existentes en la plaza de Caña, como el portero, el receptor de báscula, el capataz de plaza, oficios perdidos también con el tiempo, como fueron los ventaneros, los turrilleros. Y luego la sección de monda, porque además también de hacer un aprovisionamiento de la caña y de controlar los cultivos, esta sección también se encargaba de buscar las cuadrillas de monda, pues ya fuese cortadores, monderos, monderas, rumbadores, turrilleros, acarretos. La sección de fabricación, como pueden ver, la más amplia y da a entender la repercusión que tenía en los procesos de fabricación y el tiempo en campaña, ¿no? Que incluso podría cuadruplicar la plantilla, ¿no? Que había en el resto del año. Y aquí encontramos una diversidad de oficios. En el tren de molinos, por ejemplo, encargado de la cortadora, de la desfibradora, del conductor, del primer molino, del segundo, del tercero, del bagazo, del encargado de la evaporación, del decantador, que fueron de las últimas reformas que se hizo, de máquinas, de prensa, de carbonatación de primera y de segunda, del encalado, de sulfitación, la filtración de primera y segunda, de los lugares donde se cristaliza el azúcar, las tachas, con el cocedor o maestro de azúcar, en las turbinas, las malasadoras, la batela, les relato porque es una cantidad de oficios, los motores, la calera, la fabricación de la cal y anhídrido carbónico necesario para separar la impureza, la sala de azúcar, el almacén, las calderas. Y luego otro peonaje, como eran las mujeres, estas mujeres reparadoras de los filtros, de las telas de los filtros, las costureras, o estas mujeres también, las estuchadoras, un oficio también que se perdió en el año 50, que preparaban esos cortadillos, esos azucarillos, ¿no? ¿Para qué? Y la sección de mecánica, por último, bajo la supervisión del primer mecánico, segundo mecánico, personal de oficio que había: carpinteros, electricistas, albañiles, jalateros, guarnicioneros, caldereros, fundidores, torneros, ayudantes, espionaje en general, aprendices, pinches.
Otro de los ámbitos han sido los procesos de trabajo, ¿no? Y aquí no era muy importante recordar que todo ha sido, la producción industrial ha sido fruto de creaciones colectivas y de un intercambio de saberes de aquellos incluso trabajadores que eran destinados en comisión de servicio por la Sociedad General Azucarera a otras fábricas, que constituyeron una mano de obra altamente cualificada que contribuyó a desarrollar la industria azucarera a nivel nacional y europeo. Hemos hecho alusión pues, a todo lo que son relacionado con procedimientos, maquinaria, útiles, espacios de trabajo, desde, como comentaba antes, desde que se busca la caña hasta la búsqueda de la cuadrilla de monda, el control de cultivo o la recepción ya incluso en fábricas ya de la caña propiamente dicha, la multuración, la clarificación del jugo. Perdón, que se me ha cortado aquí algo y no sé. Perdón. La cocción, la cristalización del jarabe, la centrifugación, el secado, el molido, el envasado, el almacenamiento del azúcar, los análisis que comentábamos de riqueza, la combustión en caldera, la producción de estacal, la limpieza y reparación de maquinaria, incluso la fabricación de útiles. Y aquí he seleccionado un fragmento, a ver si tenemos oportunidad porque no hemos podido hacer pruebas. Este es un antiguo trabajador que fue calderero y vigilante de fabricación, Felipe Arquero, muy bien. Y bueno, y él habla un poco de ese aprovisionamiento. A ver si podemos escuchar bien. Yo, ante todo, un sobre de horquillo y hacer pileto con manguera de 30 metros de longitud para caminar a la altura. Por la cadena de pillazos de pesca que hablaban ahí. Una tobogánea, una calidad, taladro, cortafrío, fuego, de llave fría, de llave estrella. Una cadena de herramientas. Los cortafríos me los hacía yo, sacaba del almacén barras de acero, cortaba yo los trozos que quería y hacía yo mis cortafríos. Unirle la herramienta manual que yo utilizaba, la hacía yo y las templaba yo. Sí. El pinche es una madera, eso los carpinteros, en forma de muy fino por la punta. Y cuando todavía tú venías picar o lo que sea, que estaba con muy fina, se ponía el pinche y se clavaba y se paraba el líquido. Hemos hecho también mucho hincapié en conocer ese léxico azucarero. Ya no solamente a lo mejor azucareros, sino a lo mejor préstamos de otros oficios, ¿no? Y aquí, bueno, pues preguntábamos pues esos vocablos, ¿no? Y salió a colación que también Paco Peña, que está aquí presente, me explicó muy bien cómo funcionaban los pitches, ¿no? Que era una reparación instantánea, no se podía parar la producción. Entonces era una reparación instantánea. Aquí pueden ver un plano de la fábrica. Es un plano antiguo, de 1950. Luego se hicieron remodelaciones. En amarillo, pues bueno, aparece la nave principal de fabricación. En rojo, pues todo lo que son instalaciones exteriores, auxiliares, pues desde la fundición hasta almacenes de materiales, la carpintería, la fragua, el almacén de azúcar. En la parte de arriba, bueno, en la plaza de Cañas, que también ahí se instaló, como les comenté antes, el laboratorio junto al rubro para el pago de riqueza. En gris, no sé si se aprecia, pero bueno, aparecen las oficinas, todo lo que era la portería, los comedores. En azul, las viviendas asociadas a la fábrica. La vivienda del director, de la antigua marquesa de Esquilache, o la casa del mecánico que se situaba encima de la oficina, los aperos, o las viviendas de algunos de los trabajadores al otro lado de la Rambla de las Brujas. Y en verde aparece grandes contenidos etnográficos para uno de mi punto de vista, ¿no? Como eran los huertos, ¿no? Los huertos que tenía el director y los altos cargos de la fábrica. Analizar todo lo que es la cultura de trabajo que también conlleva ver cómo son los contratos, ¿no? Había contratos fijos discontinuos, aquellos que se llamaban cuarentenos, porque descansaban 40 días, o los campañeros de campaña o temporeros. Todo lo relacionado con los turnos de trabajo, ¿no? Los horarios, esos que, bueno, llevaban a cabo 8 horas, pero también había ciertas ocupaciones, las más técnicas,
como los cocedores, maestros de azúcar o el químico, que llevaban incluso pues 12 horas seguidas. Hemos incidido también en el tema de qué incluía sus salarios, sus nóminas, las pagas, el incentivo, las afecciones o enfermedades, accidentes laborales, medidas de protección, medidas de prevención de riesgos laborales, reivindicaciones que se hicieron a nivel laboral y el movimiento sindicalista. Y por último, pues la movilidad laboral, esta geográfica que comentábamos antes de cuando destinaba en comisión de servicios a trabajadores, pero también una movilidad funcional dentro de la fábrica, según la necesidad de producción. Esto hacía, por ejemplo, el maestro fundidor o los peones fundidores, durante el resto del año se hallaban en la fundición, hacían como mínimo 2 fundiciones, una de bronce, otra de hierro. Sin embargo, a la hora de llegar la campaña, pues se recolocaban en diferentes departamentos, pues yendo al tren de molino o yendo a los talleres. Y el último de los apartados, bueno, el que relacionado con cómo se vivía en la fábrica, ¿no? Aquí hemos encontrado, pues bueno, desde registros de cómo se controlaba al personal, pues bueno, ya el sistema del chapero, que luego cambió al fichado, ¿no?, que hoy conocemos, la labor del listero, esta ocupación, esta persona que iba departamento por departamento controlando, registrando quién estaba trabajando. Anécdotas como, bueno, sobre todo en la época en la que el azúcar estaba intervenido, y bueno, se realizaban cacheos a los propios trabajadores. Aquí tenemos un testimonio, es un poquito más largo, pero yo creo que merece la pena, que es de Francisco Fernández Pino, encargado de turbinas. Bueno, habla un poco de lo que suponía, lo que supuso, pues la vigilancia del producto. Bueno, un relato muy, la verdad es que muy significativo, porque bueno, habla de cómo también pues los trabajadores, pues algunos, la necesidad que también había en aquella época, ¿no? Estamos hablando del año 50, 60, en que bueno, había necesidad también de, bueno, y que se podía sacar un poquito de azúcar, pero claro, había un registro a la entrada de guardia civil, de portero, y como comenta en este relato que no podemos escuchar por desgracia, era un peligro. Y como dice Francisco, no había trabajo en aquella época como para estar perdiéndolo por alguna tontería de llevarte un terrón a casa, ¿no? Bueno, luego también pues referencia a lo que es el servicio de guardería que antes hemos comentado, o cómo se trabajaba en la oficina, el servicio de telefonista, que lo desempeñó una mujer, el servicio de botiquín, que hasta los años 80 era un servicio de unas cuantas horas en campaña, pero que gracias a negociaciones colectivas pues se consiguió que fuese un servicio de 24 horas, en el que ya estaban pues enfermeros y enfermeras pendientes, bueno, de trabajadores de la fábrica, incluso de trabajadores de la monda. Nos ha interesado también pues ver las cuestiones de higiene, ¿no? Las duchas, el comedor, qué comían, qué bebían, ¿no? Siendo una de las anécdotas más reiteradas era cómo fabricaban esa limonada. La limonada que cogían con limones de la entrada, incluso creo recordar que el que me dijo que de los huertos, y bueno, y era un refrigerio muy importante, además de todo el contenido de socialización que comporta eso, ese hecho en sí, ¿no?, de compartir una limonada en compañeros de trabajo. También cómo vestía la gente, ¿no? Nos ha interesado cómo vestían y los elementos de protección que utilizaban. Pues desde mandiles hasta manguitos, hasta manoplas que incluso elaboraban las mujeres con los retales de las telas de los filtros, y que son, ¿sabes?, que dan muchísima cuenta de esas medidas de protección que había entonces y cómo fueron evolucionando. Luego toda la cuestión de, bueno, incluso anécdotas de un carruaje que parece ser que fue íntegramente fabricado en la fundición de la fábrica, o bueno, los coches de dirección, los sonidos de la fábrica, esos sonidos tan importantes para los motrileños, ya no solamente a lo mejor de las ruedas de los acarretos, sino de esas sirenas que marcaban el cambio de turno y que realmente marcaba el tiempo en la ciudad.
los espacios de socialización, donde se reunían, ¿no? Dónde vivían, cómo era el apero, cómo se vivía en el barrio. Todos han sido elementos que no han sido de interés, ¿no? Y de registro. Y luego la actividad religiosa y festiva. Aquí, no sé si vamos a tener oportunidad, porque bueno, sí que conocíamos que existía una imagen religiosa que luego desapareció, que se alojaba en una hornacina dentro del tren de Molino, pero claro, los relatos orales pues nos dieron también con otra serie de datos de los que no teníamos conocimiento. Creo que tampoco a Rosario, que es hija de trabajadores, tampoco la vamos a poder escuchar. Sí, Rosario, la Santa Ella, pero sin embargo ella no se llama Santa Ella, su familia, generaciones atrás. Y bueno, resumo que en este fragmento ella cuenta de que su abuelo le hablaba de un cuadro, el cuadro de la Virgen, y su madre tenía mucha devoción, el cuadro de la Virgen. Y parece ser que antes de la guerra, antes de todo ese momento de revolución que hubo, pues se encargó este señor de esconder el cuadro de la Virgen dentro de la fábrica. Y todo el mundo cuenta en este relato que esperaba que terminase la guerra, que todos se reincorporaran al trabajo para recuperar ese cuadro de la Virgen. Y finalmente, fue recuperado, este señor lo encontró y luego con el tiempo, pues los trabajadores compraron la imagen, que estuvo hasta el cierre. Hablando del cierre, también otro de los aspectos, porque también nos interesaba saber cómo se vivió el cese de la actividad, cómo se vivió el cierre de la fábrica, qué significó para la familia y qué emociones, ¿no? le ha generado hasta el día de hoy. Y ya, todos estos materiales se han estado trabajando para la difusión. Para la difusión, que como comentamos, pues en breve presentaremos este proyecto audiovisual amplio, que ahí se ven unas cuantas fotos sobre el proceso de grabación, en qué ha consistido, ¿no? Y consideramos que el medio audiovisual hoy día es el más atrayente por la posibilidad de escuchar de la propia voz de los portadores de esta cultura, pues su historia. Hace una semana estuve visitando la exposición de la azucarera de San Isidro y San Juan y me preguntaban cuántos de aquellos trabajadores de la azucarera de Remolacha vivirían hoy y nos contarían cosas, ¿no? Y lo afortunados que somos aquí de incluso tenerlos en la sala. Pues todo este trabajo ha llevado un poco eso, a diseñar guiones individualizados de contenido. Lo que se ha tratado en definitiva ha sido de condensar toda esa información que nos dieron previamente con fines de documentación, condensarla en 15, 20, 30 minutos y todo lo que comporta a nivel técnico y audiovisual y de contenido. Y no queremos desvelar por ahora el contenido de los vídeos porque estamos pendientes de presentarlos y también así pues le genero un poco de inquietud. Pero les muestro aquí retratos de los protagonistas, ¿no? Esos protagonistas que han participado. Una representatividad por género, por edad, como hemos comentado, por ocupación, incluso también de diferentes momentos históricos que han trabajado, ¿no? Desde personal que ha trabajado durante toda su vida y llegó al cierre, la jubilación. Hasta personas que han trabajado una o dos campañas, ¿no? Pero todos ellos nos han aportado datos muy importantes porque cada cual vive su realidad de una manera diferente y cada cual la expresa de manera diferente. Y y el segundo de los medios que hemos utilizado para difundir pues esa publicación monográfica que estamos pendientes también de presentar. Y quería finalizar agradeciendo en lo personal pues todo el tiempo, toda la dedicación que me han mostrado estas personas, sobre todo pues para conocer esta cultura de trabajo, la significación que tuvo la fábrica y la repercusión, ¿no?
Y también quiero animar a aquellos que estén vinculadas con la fábrica y quieren participar, bueno, que aquí estamos, que acudan a la Concejalía de Patrimonio Industrial del Azúcar, si no acudimos nosotros antes a ellos. Porque, como digo aquí, bueno, este proyecto de recopilación de la memoria oral continúa vivo, ¿no? Y sabemos que hay muchísimas cosas por contar todavía. Y, bueno, muchas gracias por su atención y por la asistencia.